¿Cómo están? ¿Cómo están mis alumnos de química de tercero A y tercero C? Este es el primer video que les mando de grabado personalmente. Siempre les he mandado videos de YouTube y tareas, pero fuera de los videos que hemos hecho en las clases de Zoom, ¿no? Pero en esta ocasión quería poder comenzar a trabajar de esta forma, enviándoles videos explicando el tema, porque bueno, es el tema ya de tercer año, es un nuevo tema. Recuerden que que ya hemos comenzado la unidad número 2 de enlaces químicos y es un tema nuevo. Si bien los temas anteriores de revisión, configuración electrónica y tabla periódica, algunos lo vieron, otros no, pero bueno, este sí es un tema nuevo para todos los alumnos de química de tercero, A y C. Así que bueno, mis corazones, un gusto de poder comenzar trabajando en este tema y de poder encontrarme nuevamente con ustedes a través de este video. Cuando estén escuchando, espero que estén todos bien. Así que bueno, mis corazones, vamos a compartir pantalla para poder ver el primer trabajo que ustedes bien. Este es el primer trabajo, ¿está? Este es el primer trabajo que yo les envié con respecto a la unidad número 2, ¿está? Fíjense que en esta unidad nosotros vamos a ver los enlaces químicos, ¿está? Cuando hablamos de enlaces químicos, estamos hablando de la unión entre los átomos. Para poder entender las propiedades de las distintas sustancias que nosotros conocemos, sustancias compuestas que se denominan también compuestos químicos, para poder interpretar esas propiedades, por ejemplo, por qué la sal es sólida, por qué se diluye en agua, por qué conduce la corriente eléctrica, por qué la nafta es inflamable, por qué se utiliza el carbón como combustible, para poder entender o por qué el agua no disuelve el aceite, pero la nafta sí, nosotros necesitamos conocer cómo se ha formado ese compuesto o esa sustancia compuesta, cómo se ha formado ese compuesto químico. Por eso, nosotros vamos a introducir este enlace, que este enlace es la base para poder entender las propiedades que ustedes ya han visto en ciencia físico-química de primero, en ciencia físico-química de segundo, está como por ejemplo el estado físico, por ejemplo la solubilidad en segundo, está la conductividad eléctrica, está en segundo año. Entonces, para poder entender ese tipo de esas propiedades y otras, vamos a introducir este nuevo tema que se denominan enlaces químicos. Ustedes ya recibieron un primer trabajo práctico para realizar con esta introducción. Para entender el porqué de las propiedades físicas y químicas de las distintas sustancias que forman parte del ambiente físico que nos rodea, el agua, está el aire, está los distintos productos o sustancias que nosotros utilizamos, la sal, azúcar, no sé, los plásticos, productos de limpieza, es decir, las distintas sustancias que nosotros conocemos que nos rodea, es necesario introducir este nuevo concepto denominado unión o enlaces químicos. La definición más sencilla de enlaces químicos es la fuerza existente entre los átomos, es decir, la unión que los mantiene, la fuerza, perdón, que los mantiene unidos. Una vez que se ha formado un sistema estable, los mantiene unidos en una molécula. Para profundizar el tema, yo les di dos videos para que ustedes trabajen. Está con respecto a enlaces químicos, propiedades, y muchos otros conceptos, por ejemplo, la estructura de Lewis, la regla del octeto, los conceptos propios de enlaces iónicos, es decir, los conceptos propios, perdón, la clasificación de los enlaces químicos y sus conceptos, enlace iónico, enlace covalente y sobre todo las propiedades, Ustedes les di que las primeras actividades que comiencen a trabajar con el video número 1,
La idea es que ustedes puedan trabajar con los 3 videos, ¿sí? Los 3 videos ustedes los pueden ver, tanto el 1 como el 2, está el 3 para reforzar, está, ustedes pueden ver los videos, pero esta serie de preguntas que agradezco a todos los compañeros que entregaron el trabajo práctico, está, para no atrasarse ni ir acumulando tareas, está, y le agradezco la entrega. Entonces, este trabajo práctico lo íbamos a hacer específicamente con el primer video, enlaces químicos, prueba T. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que trabajamos? Bueno, ¿qué es un enlace químico? Que en la introducción ya los teníamos. Está, que es la fuerza que mantiene unidos a los átomos en una molécula. Es la unión entre los átomos. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los tipos de enlaces químicos que se mencionan en ese video? Son 2 tipos de enlaces químicos que se mencionan, enlace iónico y enlace covalente. Los que se mencionan en el video, pero existe un tercero, enlace metálico, lo que presentan los metales. ¿Está? ¿Cómo se define el enlace iónico? ¿Entre qué elementos químicos, según su carácter metálico, se da? Dijimos que el enlace iónico es aquel enlace químico, es decir, es aquella unión entre los átomos que se presentan entre átomos de metales y no metales. Vamos para ello, vamos a compartir nuestra tabla periódica para que ustedes también puedan trabajar. Recuerden que cuando estén viendo este video, ustedes tienen que tener siempre a mano la tabla periódica. ¿Está? Siempre, porque nosotros ya hicimos una revisión de tabla, ¿está? Pero es necesario que ustedes tengan la tabla periódica porque hay muchas cosas que vamos a utilizar información de la tabla periódica para poder trabajar en la ejercitación. Una revisión breve. La tabla periódica es la organización tabular de los distintos elementos químicos presentes en la naturaleza hasta Z igual a 92, hasta Z igual a 92, que es el uranio. El resto son elementos sintetizados en el laboratorio a través de reacciones nucleares. Estos elementos tabulados en filas y columnas están ordenados según el número atómico. ¿Qué significa? Según el número Z. Fíjense que acá ustedes tienen en la tabla que yo descargué, ustedes van a tener otra tabla, pero siempre va a haber un cuadro de referencia donde me indica la información en cada casillero. Por ejemplo, fíjense que en este cuadro de referencia tengo el símbolo, que es la letra que resalta en negro, está debajo el nombre del elemento. En esta tabla, el número atómico, y en sus tablas también, el número atómico va a estar en el margen izquierdo superior. ¿Va? Y después tenemos los datos, como el grupo, que se señala con números romanos. Y usted dice, profe, pero si el grupo no, son las columnas y están enumeradas de 1, 2, 3 números arábigos, los números comunes, y esa numeración tiene que ver a la cantidad de grupos, a la cantidad de columnas que tengo. Pero nosotros vamos a tomar como grupo el que está, la referencia al número, el que está definido en números romanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver los subgrupos en A y B. Esa es la referencia que nosotros vamos a tomar. Grupo A, y que son los elementos representativos, y el grupo B, que son los que se encuentran en el centro de la tabla donde muevo el cursor, que es los elementos de transición. Entonces, como referencia para definir el grupo, no vamos a tomar el número común, sino el número romano con la letra. ¿Está? Muy bien, entonces, pero les decía, vamos a ordenarnos. La tabla periódica es la organización tabular de los distintos elementos presentes en la naturaleza, sintetizados otros en el laboratorio. Está ordenado según el número Z, que es el número atómico.
que en cada tabla existe un cuadro de referencia para yo poder encontrar y ubicarme la información que necesita. El número atómico, el Z, siempre va a estar ubicado en la parte, en el margen izquierdo superior, está en el margen izquierdo superior. Este número es muy importante porque el número atómico me indica la cantidad de protones y electrones que tiene un elemento, y eso es muy importante. Ya lo vamos a ver, está, y la tabla está dispuesta, al ser una organización tabular, en columnas y filas. Las columnas son los grupos, está, y vamos a tomar como referencia el número romano y la letra, y las filas son los periodos, o es el periodo, o indican los periodos, está, y tenemos periodos del 1 al 7, está. Muy bien, que serían las filas. Y otra clasificación muy importante de la tabla periódica es el carácter metálico. El carácter metálico me define el elemento si es metal o es no metal. Si yo me muevo de izquierda hacia la derecha en un mismo periodo, por ejemplo en el periodo 4, lo mismo ocurre para cada periodo, tomo como ejemplo el periodo 4, si yo me muevo de izquierda hacia la derecha, voy a comenzar con los metales, que ustedes ven acá en un celeste claro, los metales, y hay una línea escalonada muy distinguida por el color y la separación entre el color celeste y un rosado, donde empiezan los no metales. Los no metales se encuentran en esta parte derecha, en el margen derecho de la tabla periódica. Fíjense que en cantidad son unos pocos en relación a la cantidad de metales que tengo. Los no metales, y el grupo 8, está el grupo 8, está 8A, son los gases inertes. Después vamos a ver qué importante esta es la importancia que tiene este grupo. ¿Está? Muy bien, esto para que ustedes puedan ver. Entonces dijimos que en los 92 elementos presentes en la naturaleza se unen a través de enlaces químicos, es decir, la fuerza que mantiene unidos los átomos para formar moléculas, y dan origen a las distintas sustancias compuestas o compuestos químicos presentes en la naturaleza, presente en la vida cotidiana que nos rodea continuamente, está, que nos rodea y además que utilizamos, están los productos, las distintas sustancias que nosotros conocemos. Entonces, estos enlaces químicos se clasifican en dos, en enlace iónico y en enlace covalente. Está. Ahora, el enlace iónico, ¿entre qué elementos se va a presentar? Y bueno, el enlace iónico se presenta entre los metales y los no metales. Está la unión de átomos metálicos con la unión, es decir, la unión, perdón, de átomos metálicos con átomos no metálicos, presenta enlace iónico, es un enlace iónico. Ahora, ¿qué sustancia conocida presenta este enlace? La sal común de mesa. Le iba a decir la soda cáustica, pero que también presenta este tipo de enlace, pero tal vez no es tan familiar como lo es la sal común de mesa o cloruro de sodio. Muy bien, cloruro de sodio. A ver, ¿qué elementos son los que están formando? Entonces, si yo les digo cloruro de sodio, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué elementos químicos están presentes? Cloruro de sodio. Ah, muy bien, el sodio. Z igual a 11, que no tengo que buscar la S como símbolo, sino la Na, porque viene de su nombre en latín, nadium. ¿Está? Entonces, Z igual a 11 es el sodio. Ah, muy bien, cloruro viene del cloro. Cuando yo digo cloruro, el elemento que está presente es el cloro, es decir, se une el sodio metálico, el cloro no metálico, y forman una sustancia de uso tan cotidiano para nosotros que es el cloruro de sodio o la tan conocida sal común de mesa.
¿Está? Muy bien. Entonces, vamos a dejar de compartir ahora la tabla periódica y vamos a volver a nuestro TP número 1, que ustedes este trabajo ya lo hicieron y muchos lo entregaron. ¿Está? Entonces, ¿cómo se define el enlace iónico? El enlace iónico es la unión entre átomos metales y no metálicos. ¿Entre qué elementos se presentan? ¿Está? ¿Entre qué elementos de carácter metálicos? Ya lo dijimos, entre metales y no metales. ¿Está? ¿Cuál sustancia de uso cotidiano podríamos mencionar como ejemplo de enlace iónico? La sal común de mesa o el cloruro de sodio. Acá, ¿qué características presentan las sustancias de enlace iónico? Y bueno, las características más comunes que presentan el enlace iónico es que se disuelve en agua. Esto ustedes lo vieron el año pasado en soluciones. La sal se disuelve en el agua. Permiten el pasaje de la corriente eléctrica. La mayoría son sólidos quebradizos y tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Si a ustedes se le cae sobre la hornalla encendida de la cocina un poco de sal, van a ver que la sal no se derrite, como si en vez de caer sal, ustedes agregaran o colocaran manteca. ¿Está? ¿Por qué? Por el tipo de enlace químico que presentan. Los enlaces iónicos, las sustancias que presentan enlace iónico tienen alto punto de fusión y de ebullición. Recuerden, primer año. Punto de fusión, temperatura en la cual la sustancia pasa de sólido a líquido. Y punto de ebullición, temperatura en la cual la sustancia pasa de líquido a gaseoso, a estado gaseoso. Entonces, si yo coloco sal sobre la hornalla que presenta enlace iónico, va a ver que no se va a derretir. Pero, en cambio, si yo coloco un trozo de vela, un trozo de manteca, va a ver que rápidamente fusiona. ¿Está? Y inclusive podemos ver hasta burbujear. ¿Está? ¿Por qué? Porque tanto la vela como la manteca presentan otro tipo de enlace. ¿Cuál es el enlace que está presente? Y el enlace covalente, que es la pregunta, el inciso número F. ¿Cómo se define el enlace covalente? ¿En qué sustancias se encuentran este tipo? ¿Qué características presentan estas sustancias? Vamos nuevamente a nuestra tabla periódica. En la tabla periódica ya dijimos que los átomos de los distintos elementos se enlazan, se unen para dar origen a las distintas sustancias o compuestos químicos que nosotros conocemos. Este tipo de enlace o de unión química se puede establecer entre metales y no metales, definiendo así el enlace iónico. Ahora vamos a ver qué pasa si se unen entre sí los no metales. Muy bien, el enlace covalente es la unión entre los átomos no metálicos. ¿Está? La unión covalente, vuelvo a repetir, es la unión, es la fuerza que mantiene unido a los átomos de elementos no metálicos. ¿Está? ¿En qué sustancias se encuentran presentes? Por ejemplo, la acetona, la parafina. ¿Está? La acetona es el quitaesmalte, las parafinas, distintas sustancias que contienen carbón presentan enlace covalente. ¿Está? Por eso, si nosotros tomamos la parafina, que es la vela, está la acetona, los aceites lubricantes para autos, las naftas, los combustibles, todas esas sustancias presentan enlaces covalentes. Si nosotros vemos, la mayoría de esos compuestos no son solubles en agua. Está, por ejemplo, el aceite comestible o el aceite lubricante se disuelve en agua. Ustedes lo vieron el año pasado en soluciones que no son solubles en agua. Es decir, con el agua forman sistemas heterogéneos. Entonces, esta sustancia, ¿por qué no se disuelven en el agua? Está porque presentan distintos tipos de enlaces químicos. Después, cuando veamos enlaces covalentes, lo vamos a profundizar. Pero la mayoría de estos compuestos no son solubles en agua, tienen bajo
punto de fusión y de ebullición. El ejemplo que dijimos de la vela, de la parafina. Rápidamente, en presencia del calor, se derriten, fusionan, también estos compuestos, también los compuestos que presentan estos enlaces, los podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Los podemos encontrar en esos tres estados. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué, profe? Y si ustedes se fijan, los no metales en sus tablas periódicas están presentes en los tres estados de agregación. Tenemos elementos gaseosos, como líquidos, como sólidos. En cambio, la mayoría de los metales son sólidos. ¿Está? Muy bien, mis corazones. Recuerden que los compuestos covalentes los enlaces covalentes se encuentran presentes en la mayoría de los compuestos que tienen carbono. Eso nosotros lo vamos a ver en quinto año. En química de quinto año vamos a volver a traer este enlace químico. Muy bien. Muy bien. Pero lo que yo quiero rescatar de este trabajo práctico y que a ustedes les haya quedado claro es justamente el concepto de enlace químico, que es la fuerza que mantiene unidos los átomos en una molécula para dar formación a las distintas sustancias o compuestos químicos que nos rodean, que se clasifican en iónicos y covalentes, que el enlace iónico se establece entre átomos metálicos y no metálicos, que el enlace iónico, bien digo, se establece entre átomos metálicos y no metálicos, que el enlace covalente se establece entre átomos no metálicos, que las propiedades y características de la sustancia dependen del tipo de enlace químico. Vuelvo a repetir, que las características y propiedades de las sustancias o compuestos químicos dependen del estado químico, del enlace químico, y que según el tipo de enlace van a ser las características que ya mencionamos para cada uno de los enlaces. ¿Está? Muy bien, mis corazones. Hasta aquí este trabajo. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir al pizarrón de la clase. Clase de química de tercer año. Está enlaces químicos. Yo les voy a pedir que ustedes me acompañen junto con este video al registro de esto en sus carpetas, que puedan colocar la fecha del día que estén escuchando el video, como la clase de química, y puedan compartir entonces este tipo de, escribir en su carpeta lo que estamos compartiendo en esta clase, los contenidos que estamos trabajando. ¿Está? Muy bien. Entonces, lo que quiero ya trabajar en esta clase es un poco de ejercitación, de práctica. ¿Está? Cuando hablamos nosotros de enlaces químicos, y en el video seguramente ustedes lo vieron, dijimos que los enlaces es la unión entre los átomos de no metal. Es decir, es la unión entre los átomos dando origen a las distintas moléculas. Depende del carácter metálico de los átomos que se unen, va a ser el tipo de enlace. Pero un científico, Lewis, encontró que no todos los electrones son los que se unen, no todos los electrones del átomo son los que establecen la unión entre sí, sino que los electrones de valencia que corresponden a los electrones del último nivel son los que establecen ese tipo de unión química. Por lo tanto, como Lewis, a través de las experiencias, encuentra que los electrones de valencia o los electrones del último nivel son los que se enlaza, diseñó, representó a estos electrones a través de la estructura de Lewis. Y esto es lo primero que vamos a ver. Estructura de Lewis. ¿Está? Muy bien. ¿Qué es la estructura de Lewis?
está en la representación, es la representación gráfica a través de puntos, está de los electrones, están de los electrones del último nivel. ¿Cómo va a ser esta representación gráfica? Se representan alrededor del símbolo, se representa alrededor del símbolo del elemento, está alrededor del símbolo del elemento, los electrones del último nivel, llamados también electrones de valencia. ¿Está? Quiero que les quede este concepto claro, llamado también electrones de valencia. ¿Está? Muy bien. Ahí está. Es decir, yo tengo, por ejemplo, el sodio, está Z igual a 11, vamos a hacerlo con el Z igual a 11, búsquenlo en sus tablas periódicas, Z igual a 11 es el sodio, símbolo, nombre, ¿está? Símbolo y nombre. Vamos a hacer la configuración electrónica, porque yo necesito, esto ustedes ya lo vieron, necesito conocer la configuración electrónica para poder conocer la distribución electrónica por nivel. 1S2, 2S2, está 2P6, está 3S1. Corrijo, 3S1. Vamos a colocar los electrones como exponente. Está. Muy bien. Y si ustedes se fijan, yo tengo 3 niveles bien definidos. Lo vamos a definir con color. ¿Está? Se los voy a separar un poco más para que ustedes los vean. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Lo vamos a resaltar con distintos colores. El nivel 1 lo vamos a resaltar de amarillo. El nivel 2 lo vamos a resaltar en verde. Y el nivel 3 lo vamos a resaltar en celeste. Esto todo lo vimos cuando tuvimos las clases por Zoom. Todo esto ya lo hemos trabajado, ¿está? Es decir, que mi distribución electrónica por nivel está, mi distribución electrónica, por nivel va a corresponder a la cantidad total que yo tengo de electrones en cada nivel, en el nivel 1, 2 y 3. Y ustedes dicen, profe, pero a ver, dígame, ¿qué pasa cuando yo tengo 2 subniveles? Tengo SP, ¿qué pasa con los electrones? Los tenés que sumar. Y si yo tengo uno solo, como en el caso, y va a ir lo que me está indicando el exponente. Fíjense, 1S2, el exponente 2 me indica la cantidad de electrones, entonces en el primer nivel voy a tener 2 electrones. Separo con un guión, está en el nivel 2 tengo 2S, 2, 2P6, es decir, en el S tengo 2 y en el subnivel P tengo 6. En total, ¿cuántos electrones tengo? 8.
separo con un guión, y en el último nivel, que sería el tercero, 1. ¿Está? Se los voy a resaltar con los mismos colores para que ustedes vean la relación. Del 2, dijimos, en el primero era en amarillo, el segundo lo señalamos con verde y el tercero lo habíamos señalado con celeste. ¿Está? Ahí está. ¿Va? Entonces, en la distribución electrónica por nivel, lo que me está indicando cuántos electrones tengo en cada uno de los niveles. Pero además de hacer esto, yo quiero ahora incorporar el nuevo tema. Y el nuevo tema es estructura de Lewis. ¿Por qué? Porque la estructura de Lewis es la representación que diseñó, que elaboró este científico, Gilbert Lewis, para representar a los electrones que se iban a unir con los electrones de otro átomo y poder formar el enlace químico. ¿Está? Entonces, ¿qué dice Lewis? Bueno, son los electrones de valencia los que establecen el tipo de enlace químico, los que establecen la unión entre los átomos, y son ellos los que vamos a representar. ¿Cómo se van a representar? Y lo vamos a representar teniendo en cuenta el símbolo del elemento y alrededor del símbolo la cantidad de electrones que tengo de su último nivel. ¿Cuál sería la representación de Lewis en el caso del sodio? En el caso de nuestro elemento, el símbolo. ¿Y cuántos electrones tienen en el último nivel? Y tiene uno solo, profe. Bueno, entonces vamos a representar el único electrón que tiene. Por ejemplo, vamos a tomar un asterisco. ¿Está? Muy bien. Eso es la representación de Lewis. ¿Está? Esa es la representación de Lewis. Muy bien. Ahora, este sería el tema de hoy, de esta clase, la estructura de Lewis. Y lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Vamos a compartir pantalla para ver el trabajo práctico que ahora les pido que ustedes puedan realizar. Muy bien, vamos a esperar unos minutos. Ahí está. Este es el trabajo práctico que yo les envío, ¿está? Para que ustedes puedan realizar. Vamos a hacer primero una revisión de configuración electrónica y tabla periódica, ¿está? ¿Por qué? Porque nos tenemos que volver a reencontrar con este tema, ya que la tabla periódica es el instrumento, es la herramienta que yo voy a necesitar para poder trabajar, identificar cada elemento, es decir, identificar cada átomo del elemento a que corresponde, está cómo ubicar esa información en la tabla periódica, está. Y la configuración electrónica me va a ser útil para yo poder saber, como en el ejemplo anterior que les planteaba de este tema, estructura de Lewis, cuántos electrones voy a tener en el último nivel. Entonces vamos a hacer una revisión de configuración electrónica y tabla periódica, que esto lo trabajamos nosotros antes del receso invernal, lo trabajamos en las clases de Zoom, así que este trabajo ustedes lo tienen. Tienen video en el Classroom para poder nuevamente retomarlo. A modo de revisión, ustedes van a indicar para estos elementos químicos en el cual yo les doy el Z igual a 19, 8, 15, 4, van a señalar el nombre y símbolo, como lo hicimos en el ejemplo que yo les di. Grupo y periodo, qué grupo y periodo pertenece, siempre mirando la tabla periódica, indicarme cuál es el carácter metálico. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que tener en cuenta el carácter metálico de cada elemento químico para poder saber si se encuentra presente el enlace iónico o el enlace covalente. ¿Está?
Por eso es tan importante ahora determinar el carácter metálico de cada elemento. Bueno, la configuración electrónica y la distribución electrónica por nivel, como lo señalé en el ejemplo. De todas formas, de igual manera, yo acá les indiqué, fíjense, les estoy indicando otro ejemplo. ¿Lo ven? Está ahí, yo lo estoy indicando otro ejemplo. Está para que ustedes tengan como referencia en caso de que tengan dudas. ¿Cómo indica el ejemplo? Ahí yo tomé el z igual a 9. ¿Está? Fíjense que yo acá tomé el z igual a 9 para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Está? Al ejemplo y todo lo que yo les pido. Esto a modo de revisión. Ahora sí, estructura de Lewis, lo que yo le acabo de explicar, de los elementos que han sido indicados por su Z, por su número atómico. ¿Está? Recuerden siempre que Z, ¿qué es? El número atómico. ¿Está? Es el número atómico. ¿Está? Muy bien, es el número atómico. ¿Está? Entonces, ahí yo les doy otra vez, nuevamente el número atómico, y lo tienen que realizar o graficar, perdón, la estructura de Lewis, teniendo en cuenta el ejemplo que yo les di. Obviamente, venimos trabajando ¿con quién? Con el flúor. Venimos trabajando con el flúor, así que ahí les indiqué cómo se representan. Fíjense que acá la distribución electrónica me dio 2, 7. ¿Por qué? Porque yo ya la había hecho en el ejemplo anterior. Está con el Z, hice la distribución electrónica por nivel. Está 5, ordené los 9 electrones que me está indicando el número atómico. Profe, ¿que el número atómico son los electrones? No, el número atómico representa la cantidad de protones. Pero en un átomo, ¿qué dijimos? Que los protones, el número de protones es igual al número de electrones. ¿Está? Entonces, si yo tengo 9 protones, voy a tener también 9 electrones, los cuales se van a distribuir en la configuración electrónica en niveles y subniveles de energía. Esto lo vimos. Y bueno, la distribución electrónica que me indica los electrones, pero de cada nivel. Si ustedes observan, el último nivel, lo vamos a resaltar, el último nivel, tiene 7 electrones. Por eso la estructura de Lewis tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiero que observen acá. Cuando yo tengo, en el ejemplo del sodio tenía uno solo, entonces no lo veíamos. Pero cuando yo tengo más de uno, los electrones se ubican de a pares. Alrededor del símbolo del elemento, de a pares. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este queda impar. Este electrón se llama electrón desapareado. Electrón desapareado. ¿Por qué? Porque está solito, no está formando pares, está con otros electrones. ¿Está? Muy bien. Estos electrones del último nivel son los responsables de unirse con electrones de otros átomos y así entablar los enlaces químicos, formar los enlaces químicos o uniones químicas. ¿Está? Muy bien, mis corazones. Ahora sí, vamos a seguir trabajando un poquito lo que es enlace iónico y covalente, lo que ya vimos, recuerden, está el concepto que lo tenemos trabajado recuerden, desde el primer práctico, el concepto de enlace iónico y enlace covalente. La unión entre un átomo metálico y no metálico establece muy bien, enlace iónico. Y el enlace covalente, ¿cómo se establece? En la unión entre átomos no metálicos. Es decir, en el ejemplo, fíjense, acá en este ejemplo, me dice, este es el cloruro de sodio.
sodio y cloro. ¿Qué tipo de enlace dijimos? Lo vimos en la tabla periódica. Metal, no metal, presentan enlace iónico. Está, recuerden, vamos a ponerlo acá. El sodio es metal. Lo vimos con la tabla periódica. Está. El cloro es muy bien, ya se me había olvidado, es un no metal. Por lo tanto, presenta ¿qué? Enlace iónico. Vamos acá, está. Muy bien, esperen que ahí salimos. El carbono es un no metal, búsquenlo en la tabla periódica, es un no metal, Z igual a 6. El oxígeno es un no metal, también, Z igual a 8. Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace presenta? Enlace covalente. Muy bien. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan abajo, señalar qué tipo de enlace químico presenta cada compuesto químico. Yo les doy una serie de 6 compuestos. Ustedes estos compuestos tal vez a algunos les es familiar, tal vez otros no. Todo esto ustedes lo van a ver el año que viene en cuarto, en química de cuarto. Ahí sí van a estudiar el nombre de los compuestos, qué tipo de compuestos son, cómo se escribe en su ecuación de obtención, cómo se nombra, Pero hoy por hoy solamente nosotros lo que estamos estudiando y lo que nos interesa saber es qué tipo de elementos, según su carácter metálico, se unen y qué tipo de unión química se forma. ¿Por qué? Porque según ese tipo de unión química van a ser las propiedades de esa sustancia. Ese es el criterio que yo necesito que ustedes aprendan en tercer año. Solamente es decir, mira, la sal común de mesa se disuelve en agua. Si se disuelve en agua, entonces presenta un enlace iónico. Si presenta un enlace iónico, entonces los átomos que se unieron acá son metales y no metales. Es un enlace iónico. Mira, la vela fusiona rápidamente en presencia del calor, se derrite. Está el término común, el término científico correcto es se fusiona. Está rápidamente en presencia del calor. La nafta es inflamable, arde rápidamente. Entonces presentan enlace covalente esta sustancia. Y si presentan enlace covalente, ¿qué tipo de átomos se unieron para formar sus moléculas? Átomos no metálicos. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Muy bien, vamos a continuar revisando esto que es tan importante, conocer desde el afuera. Fíjense que ustedes en primero y segundo conocimos, interpretamos la materia desde lo macro, desde lo que nosotros vemos. Hoy nosotros nos estamos metiendo en el interior de la molécula, en el interior de la unión de las moléculas, que serían los átomos que se unen. Que eso también, muchos de los que estuvieron conmigo en primero lo vimos cuando ustedes hacían con la plastilina, no sé si recuerdan, con las bolitas de plastilina y le poníamos los escarbadientes. Tal vez más de uno se acordará que hizo ese trabajo con la profe Stoll. Bueno, nosotros estuvimos en segundo año estudiando la plastilina, estudiamos el átomo, los modelos, el Z, el A, los protones, los electrones, los neutrones, el modelo de Bohr, la configuración electrónica. Bien, ahora en tercero nos vamos a detener a estudiar el escarbadiente. Vamos a estudiar el escarbadiente. Y ese escarbadiente que representa un enlace químico son los responsables de todas esas propiedades que nosotros estudiamos en primer año como intensivas. Muy bien. Así que les invito a revisar nuevamente lo que ustedes ya hicieron, que es propiedades. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? Bueno, en este caso lo que vamos a trabajar es unir con flechas. Dice, unir las propiedades de los compuestos con el enlace covalente, con el enlace correspondiente, corrijo.
unir la propiedad de los compuestos con el enlace correspondiente. Es decir, A, compuestos formados por átomos metálicos y no metálicos. ¿A dónde voy a unir? ¿Está? Y lo voy a unir con, muy bien, con enlace iónico. Perfecto, muy bien mis corazones, van aprendiendo. Y si tomo, por ejemplo, el inciso F, que dice compuestos formados por átomos no metálicos, ¿qué me dicen? Muy bien, perfecto. Enlace covalente. Muy bien, ¿vieron? Ahí le está quedando el concepto. El resto de las propiedades se las dejo para trabajar ustedes, ¿está? Y ahí ustedes van a colocar a qué o lo van a unir con el enlace que corresponda. Recuerden de ver estos videos que yo les estoy enviando, porque en el primer video están todas estas propiedades, en el segundo también, pero el segundo profundiza más bien en otros conceptos. Muy bien, mis corazones, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir. ¿Está? Recuerden que todos estos trabajos me lo tienen que enviar, vamos a ponerlo acá, enviar a mi correo electrónico o lo suben al Classroom, no hay ningún problema. ¿Está? Lo añaden a la clase del Classroom. Es mucho mejor, ¿está? Pero si no saben cómo añadir una tarea, entonces lo pueden enviar a mi correo lauramarcelastoll@gmail.com. Muy bien, mis corazones. Me alegro poder compartir un nuevo encuentro con ustedes. Tal vez no en las clases de Zoom, como los veníamos haciendo, pero sí, bueno, a través de este video vamos a estar un tiempo juntos, puedan trabajar con sus carpetas, trabajen con los videos que yo les envíe, véanlo las veces que sean necesarias, porque vamos a trabajar con ese contenido, Y bueno, mis corazones, me alegro de poder estar un tiempo compartiendo con ustedes, pero sobre todo un tiempo donde ustedes están adquiriendo aprendizaje. No se olviden de esta frase que me la dijeron a mí cuando yo estudiaba: el conocimiento es poder. ¿Y saben qué? Y es una gran realidad. El conocimiento es poder para ir mejorando cada día nuestra calidad de vida, para poder tener sueños, para poder proyectarnos en metas, para poder decir, bueno, yo voy a incorporar estos conocimientos, así yo voy avanzando en esta materia, voy avanzando en el colegio secundario, para poder alcanzar esa carrera que tanto deseo poder estudiar, para poder tener conocimiento para un crecimiento personal. Chicos, no se olviden de eso. A veces nosotros tomamos el estudio para simplemente tener una nota. No, es mucho más que eso. Es para poder profundizar, como persona, para poder alcanzar nuevos proyectos, nuevas metas. Así que bueno, mis corazones, una alegría de poder encontrarme con ustedes, un beso enorme y desde aquí, desde la clase de química, la profe Stoll les manda un beso enorme hasta nuestro próximo encuentro.